cuando la cola de un B-17 se cayó con un artillero dentro. El cielo de Europa era un infierno en 1943, pero lo que vivió el artillero Eugene Moran supera cualquier película de guerra. Imagina caer miles de metros sin paracaídas y vivir para contarlo. ¿Crees que es imposible? Quédate hasta el final porque hoy conocerás la historia real del hombre que desafió a la muerte cuando la cola de su bombardero B-17 Rikki-Tikki-Tavi se arrancó del fuselaje con él adentro, la misión mortal hacia Bremen. En la mañana del 29 de noviembre de 1943, los cielos sobre Inglaterra vibraban con el rugido ensordecedor de cientos de motores radiales. Una flota de más de 300 bombarderos B-17, conocidos como fortalezas voladoras, se alineaban para partir hacia una de las misiones más peligrosas del año: el bombardeo de Bremen, una ciudad alemana vital para el esfuerzo de guerra nazi. Bremen era un objetivo prioritario. En su interior se encontraban fábricas de submarinos, instalaciones aeronáuticas y otros objetivos militares de alto valor. Sin embargo, ese mismo valor estratégico hacía que estuviera protegida como una fortaleza. Cazas alemanes, baterías antiaéreas y artillería de largo alcance esperaban la llegada de los bombarderos con una precisión mortal. A bordo de uno de esos aviones, el Rikki-Tikki-Tavi, se encontraba una tripulación joven, aunque ya endurecida por el combate. Eran 10 hombres que, pese a su escasa edad, ya habían enfrentado la crudeza de la guerra en el aire. El primer teniente Lingwood Langley, piloto de apenas 21 años, comandaba la nave. Eugene Jean Moran, el artillero de cola, ocupaba su estrecha posición en la parte más vulnerable del avión, la cola. Desde allí, su misión era vigilar los ataques de cazas enemigos que venían desde atrás. La ruta hacia Bremen no prometía piedad. Ninguno de ellos lo sabía aún, pero solo 2 regresarían con vida después de aquella jornada infernal: el ataque implacable de los Bf-110. El trayecto transcurría en tensa calma hasta que, a solo 10 minutos del objetivo, el aviso llegó por el intercomunicador: bandidos, a las 12 en punto. La amenaza no se hizo esperar. Una escuadrilla de cazas pesados Messerschmitt Bf-110 emergió de las nubes. Estos bimotor, habitualmente relegados a tareas secundarias, habían regresado al combate con un armamento temible. Los cohetes Werfer Granat de 21 centímetros, sin proyectiles diseñados para abrir brechas en la formación cerrada de los bombarderos. Los cohetes eran lanzados desde una distancia prudente. No necesitaban precisión quirúrgica. El simple estallido cerca de un B-17 podía destruirlo, o, al menos, desestabilizar la formación y dejar a sus integrantes a merced de los cazas enemigos. La primera andanada cruzó el cielo como un enjambre de meteoritos. Uno de ellos pasó tan cerca de la cabina del Rikki-Tikki-Tavi que Lingwood Langley creyó que los había alcanzado de lleno. Eugene Moran, en su puesto de artillero de cola, observaba con creciente desesperación cómo los cohetes explotaban en medio de las formaciones, desintegrando aviones enteros en segundos. Mientras las ráfagas de cohetes sacudían el aire, los Bf-110 aprovecharon para cerrar la distancia. Ahora estaban al alcance de sus cañones pesados, y las fortalezas voladoras se convirtieron en blancos fáciles. La formación se desmorona. El impacto de los cohetes y los ataques de los Bf-110 comenzaron a hacer mella en la formación de los B-17. Desde los flancos llegaron también los Bf-109 y los FEW-190, apodados Butcher Birds por su brutal eficacia. Eran rápidos, maniobrables y letales. Las fortalezas voladoras, a pesar de su reputación de invulnerabilidad, comenzaron a caer una tras otra. La formación cerrada, que era su mejor defensa, comenzó a desintegrarse. En medio del caos, el Rikki-Tikki-Tavi se fue quedando atrás. Perder contacto con la formación era prácticamente una condena a muerte. La protección que ofrecía el fuego cruzado de los múltiples bombarderos desaparecía, y el avión se convertía en presa fácil para los cazas alemanes. Eugene Moran notó cómo el espacio entre su avión y el resto de la formación se agrandaba rápidamente. Desde su puesto de cola podía ver cómo los cazas enemigos se reagrupaban y dirigían su atención hacia ellos. Ya no eran parte de un enjambre. Estaban solos, aislados en un cielo enemigo. A medida que el Rikki-Tikki-Tavi descendía lentamente, los cazas enemigos lo rodeaban como lobos olfateando a una presa herida. Las ametralladoras de los artilleros seguían disparando a toda velocidad, pero el número de atacantes superaba cualquier capacidad defensiva. Los impactos sacudían el fuselaje, los motores gemían y el avión era lentamente desmantelado en pleno vuelo. La resistencia desde la cola. Eugene Moran, en la cola, se convirtió en el último bastión de defensa. Su campo de visión era limitado y el arco de fuego de sus ametralladoras restringido.
pero eso no le impidió continuar disparando mientras los cazas enemigos se lanzaban en picada. Moran vio cómo sus compañeros, uno por uno, quedaban en silencio por el intercomunicador. El artillero de la torreta esférica, Wilbert Pee Wee Provost, su mejor amigo, emitió su último grito antes de que el plexiglás de su puesto fuera destruido por los disparos enemigos. A pesar del dolor y el miedo, Gene siguió en su puesto. Sus brazos recibieron el impacto de los proyectiles enemigos, fracturándolos de manera dolorosa. Su pecho fue alcanzado, rompiéndole costillas. Sin embargo, logró seguir disparando, apretando los gatillos como podía, aun cuando sus huesos rotos dificultaban cualquier movimiento. La cola se desprende. La violencia del ataque alcanzó su punto culminante cuando un BF-109 realizó un pase letal sobre el Rikki-Tikki-Tavi. Sus ráfagas de cañón impactaron de lleno en la sección trasera del bombardero, arrancando la cola del resto del fuselaje. Gene Moran se encontró de pronto atrapado en esa sección desgajada, cayendo en espiral desde una altitud de más de 6.000 metros. El mundo se redujo a un torbellino de ruido, viento y dolor. La fuerza centrífuga lo presionaba contra los restos de la estructura, impidiéndole moverse. La velocidad de la caída generaba una presión brutal que hacía imposible cualquier intento de escapar. Gene apenas podía respirar. Sus ojos, nublados por la sangre, apenas distinguían la línea del horizonte mientras la cola giraba sin control. Era una cápsula de muerte cayendo al vacío. Lo más asombroso es que, contra toda lógica, Moran sobrevivió a la caída completa de la sección de cola. Era un hecho que desafiaba la comprensión humana y cualquier explicación razonable. El milagro entre los árboles. La sección de cola se estrelló finalmente en un denso bosque. Los árboles actuaron como un freno natural, amortiguando parcialmente el impacto. Gene Moran, con el cuerpo destrozado, recobró la conciencia. Tardó varios minutos en comprender que seguía vivo. Dolorido, desorientado y sangrando profusamente, se arrastró fuera de los restos de la cola del avión. Temía ser descubierto por los lugareños y ajusticiado, como había ocurrido con otros aviadores derribados en territorio enemigo. Sin embargo, en lugar de gritos hostiles en alemán, escuchó voces hablando en francés. Eran trabajadores franceses de un campo cercano. Poco después, llegaron soldados alemanes que lo trasladaron a un campamento. Allí, un médico serbio lo operó de urgencia, colocando una placa metálica para cubrir la parte de su cráneo que había quedado expuesta. Literalmente, Gene Moran se convirtió en un hombre de acero. El hecho de haber sobrevivido al impacto, a las heridas y a la operación sin los recursos adecuados es, hasta el día de hoy, considerado un verdadero milagro. La vida después del infierno. La guerra no terminó para Gene tras su rescate. Fue llevado a un hospital de prisioneros de guerra, donde permaneció durante años. La recuperación fue lenta y dolorosa. Además de las lesiones físicas, Gene sufrió traumas psicológicos profundos. Las pesadillas eran constantes, caídas interminables, gritos en la cabina, el zumbido de los cazas enemigos. Pero con el tiempo, y una determinación inquebrantable, logró recuperar su vida. Finalmente, Gene Moran fue repatriado tras el fin de la guerra. Se reencontró con Jesse Orison, el único otro superviviente del Rikki-Tikki-Tavi. La amistad entre ambos se mantuvo intacta, un vínculo forjado en el fuego de la supervivencia. Décadas después, Gene compartió su historia con John Armbruster, quien escribió el libro Tailspin, publicado en 2022, 8 años después de la muerte de Moran. La historia de Gene no es solo la de un hombre que cayó sin paracaídas y vivió para contarlo. Es el relato de una lucha sin tregua contra el destino, el dolor y el miedo. En los cielos de Bremen, enfrentó la muerte. En la tierra, luchó para volver a vivir. Un héroe improbable que desafió lo imposible. Gene Moran cayó con la cola de su B-17 y sobrevivió. Hoy su historia nos deja una pregunta. ¿Qué harías tú si la vida te dejara sin salida? ¿Te rendirías o pelearías hasta el final? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que habrías tenido el coraje de Gene? Si te impactó esta historia, suscríbete y activa la campanita para no perderte más relatos de valentía y supervivencia como este. Nos vemos en el próximo vuelo, si te atreves.